Buenas noches. Vamos a orar nuevamente. Padre Santo, Dios eterno, te damos honor y gloria en esta hora a ti, Señor. Te damos todo el reconocimiento como nuestro Padre, como nuestro Dios, como el único y verdadero Dios que hay en los cielos y la tierra. Pero también queremos darte gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, el cual enviaste a que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque nos mostraste tu amor a través de tu Hijo. Gracias porque viste el pecado, la inmundicia, viste cómo estaba el ser humano y tuviste compasión y misericordia. Y por eso estamos aquí, Señor. No por mérito propio, sino por tu principio, por tu bondad, por tu misericordia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te damos gloria y honra a ti, Señor. Y queremos colocar este tiempo de predicación de tu palabra en tus manos, para que por medio de tu Espíritu nos enseñes y nos muestres esa senda cada día, Señor, que debemos de seguir para estar caminando contigo y estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar es siempre mostrando a Jesús. Y quiero empezar leyendo esta parte. Quiero que usted me acompañe desde allá. En los tiempos antiguos el pueblo de Dios necesitaba un Salvador. Ellos lo esperaban para que lo librara del yugo del Imperio Romano. Dicho yugo traía consigo opresión, desesperanza y tener que reconocer que no había una total libertad. Como en aquellos tiempos, hoy el ser humano también está necesitando a alguien que le traiga libertad en un mundo lleno de caos, de pecado, de incertidumbre, pero sobre todo de la condenación eterna. Es por esta razón que el ser humano requiere que se le muestre al único que puede traer esa libertad y vida eterna. ¿Y quién más para hacerlo que la iglesia que él ha establecido? Hace días hablábamos de Juan, usando o tomando el texto de Lucas, pero mostrando cómo él evangelizaba, cómo él predicó el bautismo de arrepentimiento, cómo habló de Jesús. Hoy vamos a hablar de esa parte, pero más enfocado a lo eclesial, a la iglesia. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí,
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Dejemos hasta ahí. En esta parte vamos a ver un poco de cómo Juan el Bautista mostró y preparó el camino del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que Juan reconoció quién era él mismo, o sea, él como persona. Él reconoció quién era él. Primero, se debe reconocer quiénes somos para poder mostrar la verdad. Tener humildad. Versículos 19 y 22 al 22 nos muestra que él reconoció quién era y él dijo: no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. ¿Y por qué digo que primero se tiene que reconocer quiénes somos como iglesia? Porque en estos días leía un comentario de un predicador y decía el por qué la iglesia está decayendo. Y una de las cosas era la ignorancia bíblica, la otra era el orgullo. Y a veces el orgullo nos hace no mostrar a Jesús, sino querer mostrarnos nosotros mismos. Y hay partes donde les interesa llenar la iglesia de personas, mas no de gente que se ha arrepentido y ha entregado su vida a Cristo. Otra de las cosas que mostraba de la decadencia de la iglesia es el temor que hoy en día mucha gente le tiene al hombre, mas no a Dios, mas no a Jesús. Ese temor infundado usando la Biblia, por eso hablaba de la ignorancia bíblica, usando la Biblia para decir que si no se somete a lo que diga determinado hombre, puede caer en juicio. Así no tenga la razón esa persona, así no tenga la razón lo que está diciendo, se infunde un temor y se usa algo de el ungido de Dios, el ungido de Jehová. Y como hay ignorancia bíblica, la gente siente ese temor sabiendo o no sabiendo, perdón, que todos los que han recibido a Cristo ya tienen el Espíritu Santo. Ya los que hemos recibido al Señor tenemos el Espíritu Santo. Eso del ungido de Dios era antes que Dios escogía a una persona para determinada tarea, para determinada función. Pero hoy en día todos tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto estamos ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, es reconocer quiénes somos para poder mostrar a Jesucristo. Los que servimos al Señor, los que estamos de pronto predicando, haciendo una u otra labor, no es porque seamos los superhombres, sino por la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros y nos ha rescatado de un lodo cenagoso, nos ha rescatado de una vida
inmunda, una vida de pecado, una vida de transgresión, y nos ha rescatado de una condenación para darnos una vida eterna. Y Juan, teniendo cierta autoridad, él no se toma atribuciones y él reconoce quién es. Él pudo haber hablado y haber dicho muchas cosas, pero no lo hizo. Prácticamente reconoció que no era importante. Dio una verdadera descripción de sí mismo. O sea, él reconoció que el importante ahí era Cristo, y lo vamos a ver ahora. Que la persona importante que tenía que venir era Cristo y no él. Él simplemente era un emisario, él simplemente era un mensajero, él simplemente era esa persona enviada por Dios para preparar el camino del Señor. El versículo 23 dijo, el 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, él reconoció que él simplemente venía a preparar el camino del Señor, que venía a hablar de él, que venía a clamar, una voz que clama en el desierto. Reconoció que no era digno ni siquiera de prestarle el más insignificante de los servicios. Versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, reconoció que ni siquiera era digno de prestarle el más insignificante de los servicios. Y digo insignificante porque en ese tiempo había personas, digamos como esclavos algunos, o sirvientes, que les tocaba lavarle los pies a los caminantes o a los que llegaban a un lugar. Había cierta, lo decíamos hace días, algunos servían a la mesa, otros servían en la cocina, otros servían en la casa, y a otros les tocaba lavar los pies de las personas que llegaban de caminar o de tener una larga caminata. Y aquí Juan reconoció que ni siquiera era digno de hacer esa tarea, de desatar siquiera la correa del calzado del Señor Jesús. Eso hizo Juan. Ahora, miremos que Juan empezó a mostrar a Jesús. O sea, cuando él reconoce quién era, empieza a mostrar a Jesús. Empezó a hablarles de alguien que ellos no conocían. Y quiero que tengamos en cuenta esto porque es algo que sucede hoy en día. Muchos no conocen a Jesús. Y él empezó a hablarles de alguien que ellos no conocían. Versículo 26 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y así hoy día hay muchas personas que no conocen a Jesús. Y esa era la tarea de Jesús, de Juan, empezar a preparar el camino del Señor. Y les habló de alguien que ellos no conocían. Y hoy en día a la iglesia le toca hablarle a la gente de aquel que no conocen. O que quizás han oído hablar, pero desconocen quién es porque tienen un conocimiento errado de Jesucristo. Un conocimiento totalmente diferente al que nos muestra la palabra de Dios. Les dijo que aquel que no conocía era el que importaba. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y el versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
O sea, les dice que aquel que no conocían era el que importaba. Ellos fueron a preguntarle a Juan, mirar quién era Juan, si era el Cristo, si era el profeta, si era Elías. Y Juan prácticamente no le da importancia a esa pregunta. O sea, no se muestra a él, sino que empieza a mostrar el que verdaderamente importaba. Y muchas veces uno ve o escucha, y lo digo pues por experiencia propia que uno escucha y ha visto, que a veces se usa este lugar para hablar de la persona, para hablar de todo lo que hace la persona. Y la verdad es que hay que hablar es de quién, de Jesucristo, del que verdaderamente importa y mostrarlo en toda parte. El que verdaderamente importa es Jesús. Nosotros valemos por lo que somos en Cristo Jesús, por lo que somos en Dios, pero no somos más importantes que Dios, no somos más importantes que Él, y simplemente somos instrumentos como lo era Juan en ese momento. Somos instrumentos de Dios para llevar la palabra y la salvación a aquellos que lo necesitan. Y Él les habla, cuando le preguntan quién es Él, Él dice, es que viene alguien después de mí, el que es antes de mí. Y dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. A ese es el que tienen que empezar a mirar. Cuando Juan vio a Jesús, lo mostró como el Cordero de Dios. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y ya le añade algo, que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en día. Hablar de Cristo. Mostrar a Cristo. Y ya después de que les dice en el versículo 27 que leímos ahora, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Ya les dice, mírenlo ahí, el Cordero de Dios. Y en el versículo 30 le ratifica lo que les había dicho en el versículo 27. Pero ya les ha dicho, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él estaba predicando el bautismo para el arrepentimiento. Dice, pero yo bautizo con agua, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu Santo. Y es el que va a quitar el pecado del mundo, de la humanidad. Juan empezó a mostrar a Jesús. Por eso les hablaba siempre mostrando a Jesús. Y que Dios nos libre que cuando nos da un don, un talento, que eso no se suba a la cabeza. Que eso no se suba y llegue el ego y pase lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Que el que profetizaba se creía más que el que hablaba en lenguas. Y una disputa de quién era mejor. Y en la iglesia, el único verdadero que es mejor se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único mejor. Nosotros somos pecadores que necesitamos de Él. Todos los días. Nadie puede decir que no hay día que no necesita a Jesús. Por eso Él dice en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Y más adelante dice, ustedes no me eligieron a mí,
yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y es la única manera de estar o de dar fruto, es estar pegados a Jesús, estar dependiendo de Jesucristo. Ahora, mirando estos textos, se me venía a la mente qué está haciendo la iglesia frente a todo esto. Y viene la pregunta, ¿qué debe de hacer la iglesia de Cristo? Y aquí es donde les decía que lo hablo desde la parte eclesial. ¿Qué debe hacer la iglesia de Cristo? Lo primero, tomar y seguir ese ejemplo de Juan. Juan hizo lo que tenía que hacer. Preparar el camino del Señor y hablar de Jesús y mostrarlo. Ahí está Él. Véanlo ahí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y a la gente hay que mostrarle que el único que puede quitarle ese pecado se llama Jesús. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, la iglesia debe predicar el evangelio preparando la venida del Señor. Porque Él va a venir. El Señor va a volver en algún momento y va a levantar su iglesia. A todos aquellos que hemos creído en Jesús. Y Juan preparó el camino del Señor y la labor de la iglesia es predicar el evangelio preparando la venida del Señor. O sea, que la gente se arrepienta y el día que venga el Señor también puedan ser levantados. La iglesia debe de tener en cuenta que ha sido instituida para predicar la palabra de Dios. Si no, miremos cuando en el día de Pentecostés, el primer discurso de Pedro, Pedro no habló de él. Pedro no habló de los apóstoles. Pedro habló de Jesucristo. Y la iglesia primitiva se caracterizó por hablar cristocéntricamente. Demostrarle a todos aquellos quién era Jesús. Y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eran bautizados. Y lo que predicaba el hermano, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en la partición del pan, pero la iglesia perseveraba alrededor de Jesucristo. Porque una iglesia que no predica a Cristo es una iglesia que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Y así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, repito, la iglesia debe predicar el evangelio preparando la venida del Señor. ¿Qué debe hacer? Proclamar a Cristo. Vamos a 1 Corintios, un momento. Al capítulo 2. Perdón. Versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice, pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. La traducción lenguaje actual dice, al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Ese es el mensaje de salvación. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. ¿Saben? A veces que, perdón la palabra que uso yo, mata a la iglesia. Lo que les decía ahorita, el orgullo, el ego. Y a veces nos centramos en señalar, nos centramos en que no me gustó tal cosa, nos centramos en que no me pareció, pero la pregunta es, ¿qué dice Cristo en su palabra? Y cuando yo digo que no hago algo porque no me gustó tal cosa, me estoy haciendo más importante que Cristo. Y estoy por dejando a Cristo. Estoy haciendo eso. Cuando yo dejo de hacer algo para Dios porque no me gustó tal cosa, me estoy creyendo más que Él. El hermano leía en Corintios 15, en 1 Corintios 15, vamos a leerlo un momentico. El 58, un texto muy conocido. Así que hermanos míos, amados, está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando la palabra dice que el trabajo en el Señor no es en vano, cuando se predica la palabra verdadera, la palabra de Dios, Él sabrá en qué momento germina esa semilla. Pero yo no puedo dejar de darla ni de hacer porque me parece. Y aquí Pablo está instando a los corintios, no desmayen, sigan trabajando en la obra del Señor, sabiendo que ese trabajo que hacen no es en vano. Y tarde que temprano, y como dicen por ahí, más temprano que tarde, se hará lo que el Señor tiene preparado. Lo que el Señor tiene preparado. Entonces, proclamar a Cristo, no centrarnos en nosotros, sino en lo que dice la palabra. No centrarnos en el ser humano, sino en Cristo Jesús. Animarnos los unos a los otros a predicar de Cristo. Animarnos los unos a los otros a hablar de Cristo y no enfrascarnos en vanas discusiones, no enfrascarnos en egos, en orgullos, porque eso es lo que hace daño a la iglesia y al evangelio y hace que se pierdan muchas almas. ¿Qué debe hacer la iglesia? Tomar y seguir el ejemplo de Juan. Aquí Pablo también nos da un ejemplo. Y me llamó la atención este versículo. En esta, pues aquí dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús. O sea, hablar de Cristo, hablar del Señor. Y algo que puede matar una iglesia, y digo matar una iglesia, que es cuando está el chisme y la murmuración. Y no se habla del que se tiene que hablar, sino de cosas que no se tienen que hablar.
Y esta traducción lenguaje actual lo dice más claro. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo, solo de Cristo. Y principalmente de su muerte en la cruz. Ahí está el mensaje de salvación. Ahí empieza el mensaje de la salvación. Hablar de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Vamos a hablar un poco. Juan fue escogido por Dios para cumplir una función especial. Preparad el camino del Señor. Desde que estaba o desde antes está en el vientre de su madre, ya el Señor le tenía una misión. No nos hemos preguntado por qué Cristo nos salvó y para qué Cristo nos salvó también. Y a Juan lo escogió porque le tenía una función especial. La iglesia ha sido establecida para predicar a Cristo crucificado y mostrar al mundo que es el único camino para alcanzar la salvación. O sea, la iglesia ha sido establecida para predicar a Cristo, su muerte, su resurrección, y mostrar que es el único camino para alcanzar la salvación. Para eso ha sido establecida la iglesia. No para otra cosa, sino para mostrar a Jesucristo, predicándolo tal y como es, como está en su palabra. Y hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y convertidos en embajadores en nombre de Cristo para anunciarlo y así el mundo sea reconciliado con Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2. Capítulo 18, perdón. Perdón. El 5 dice. El capítulo 5, perdón, se me olvidó colocar ahí. Dice el ministerio de la reconciliación. Dice versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y cuando esa palabra embajador, ¿qué hace un embajador de un país en otro país? Representarlo. Pero lo tiene que representar bien. Tiene que representarlo bien. Por eso no se puede escoger a cualquier persona para que sea embajador de un país. Ahora, Cristo nos escogió a nosotros siendo enemigos de Dios y nos dio ese regalo y nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Hablar de Cristo para que la gente se reconcilie con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por eso la predicación debe ser solo cristocéntrica.
no de sabiduría humana, como dijo Pablo aquí, como leíamos ahora en 1 Corintios, y no quise hablar de otra cosa, sino de Cristo. A eso ha sido llamada la iglesia. Y no nos olvidemos que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿qué? De nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y a veces hay gente que es más dura que carne cabeza. Y trata de desanimar. Y aquí habla rogar, como si rogase por medio de nosotros. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos insistieron una y otra vez? Éramos cara dura, pero hubo alguien que fue instrumento para hablar de Cristo a pesar de, y ahí estamos. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra que la única persona importante es Jesucristo, el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y es el que debemos de predicar, es del que debemos hablar y saber que como iglesia esa es nuestra función. No enfocarnos en rivalidades, en necedades, ni en cosas humanas, sino en hablar de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que el mundo pudiera ser reconciliado con Dios. Y que aún siendo enemigos, Cristo Jesús murió por todos nosotros. Y no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo hombre, se humilló y se entregó por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender la prioridad que es hablar de aquel que tiene nombre sobre todo nombre y en el cual toda rodilla se debe doblar y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor. Te damos gracias, Señor, y nos rendimos delante de ti, honrándote y glorificándote en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.